Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Estudios de Riesgo Público Internacionales. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en gerencia de recursos humanos y docencia universitaria, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en dirección y gestión del talento humano. Doctora Paola, muy pero muy buenos días y bienvenida. Wilmer, buenos días para todos los asistentes que se conectan hoy en Educa Positiva a seguir construyendo conocimiento y aplicando herramientas frente a la prevención y materialización del riesgo público. A todos nuestros afiliados de ARL Positiva Compañía de Seguros, bienvenidos a esta sesión la mañana de hoy. Como bien nos dice Wilmer, estamos en la sesión número 7 y vamos a hacer un aterrizaje y abordaje de estudios de riesgo público en casos internacionales. La idea de esta iniciativa antes de iniciar Wilmer, y como todos sabemos, es previamente realizar un sondeo de conocimientos para conocer qué tanto sabemos de riesgo público y de esta manera poder tener ese conocimiento de la clase de participantes, los conocimientos de todos nuestros responsables y trabajadores afiliados a ARL la mañana de hoy. Will, por tanto, te doy la palabra para que iniciemos nuestro sondeo, por favor. Claro que sí, doctora. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, tendremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿las modalidades de materialización del riesgo público de otros países afectan al nuestro? Esto es A, falso o B, verdadero. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador le aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver cómo amanecimos esta mañana con estos conocimientos, Will. Claro que sí, doctora. Vamos a ver entonces los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, falso, un 14% de respuesta, B, verdadero, un 86%. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, ¿qué debo hacer para evitar ser víctima del riesgo público? A, ver noticias, B, ser capacitado por la empresa contratante, C, socializar modalidades y casos, D, todas las anteriores. 15 segundos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, ver noticias, un 0% de respuesta. B, ser capacitado por la empresa contratante, un 4%. C, socializar modalidades y casos, un 4%. D, todas las anteriores, un 92% de respuesta. Vamos con nuestra tercera pregunta.
Muy bien, Wilmer, muchas gracias. Con gusto, doctora. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿puedo prevenir la materialización del riesgo público cuando? A. Conozco las modalidades y tipos de hechos. B. Al no bajar la guardia. C. Cuando inspecciono mi alrededor. D. Todas las anteriores. Igualmente, 15 segundos para dar respuesta a nuestra última pregunta de este sondeo inicial. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Conozco las modalidades y tipos de hechos, un 8% de respuesta. B. Al no bajar la guardia, un 0%. C. Cuando inspecciono mi alrededor, un 4%. D. Todas las anteriores, un 88% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por participar en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Paola. Wilmer, muchas gracias. Bueno, muy bien. Acá hemos visto que definitivamente ni que ya hubiesen participado en este evento, las respuestas están muy cercanas a la realidad y a lo que es el deber ser en cuanto a riesgo público. Entonces, damos continuidad, Wilmer, y a todos nuestros asistentes. Tenemos conectados la mañana de hoy 60 afiliados a nuestra ARL positiva. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar socializándole la tabla de contenido de las temáticas que vamos a abordar en esta sesión. Entonces, iniciamos como siempre, como es costumbre, dando un bosquejo general respecto a los conceptos de riesgo público y cada una de las conceptualizaciones entre peligro, riesgo, amenazas y vulnerabilidades, que es importante tener claras más que desde el concepto, conocerla desde la aplicación y desde la ejemplarización de cómo se materializan o se pueden evidenciar cada uno de ellos. Seguidamente, nuestro segundo momento corresponde a analizar escenarios de riesgo público en diferentes modalidades internacionales. Aquí vamos a tener algunos ejemplos de casos o de cuáles son las modalidades que más suceden en Chile, Ecuador, México, Perú, con la finalidad de que ustedes se lleven una idea aterrizada de cómo se materializa o es el modus operandi de este riesgo público. Y finalmente, nuestro tercer momento, que es ya el cierre de nuestra sesión, es conocer casos relevantes de nivel internacional en cuanto a la materialización de riesgo público y cómo estos sucesos pueden llegar a atomizarse o a verse materializados y reflejados al interior de nuestra sociedad colombiana. Para ello, el objetivo general de este encuentro corresponde a facilitar herramientas, tanto conceptuales como prácticas, para la promoción de prácticas de autocuidado, es decir, qué tan capaces, qué tan reflexivos, qué tan conscientes somos de adquirir y adoptar algunos comportamientos que van a proteger nuestra integridad física. Esto frente a la prevención de la materialización del riesgo público en personas como en instituciones, es decir, en nosotros mismos, nuestros compañeros, familiares, amigos, y también las instalaciones donde nosotros laboramos, nuestros centros de trabajo. Y más allá de los centros de trabajo, que es la idea que hemos venido alimentando a través de estos seminarios web, es poder llevar estos conceptos y estos ejemplos a situaciones vividas al igual en nuestros espacios sociales y cotidianos, como puede ser nuestra casa, nuestro hogar, en nuestro conjunto cerrado o barrio. Igualmente en los lugares públicos que nosotros frecuentamos, el centro comercial, el supermercado, la farmacia, la entidad académica de nuestros hijos, la universidad, para quienes se encuentran en ellos realizando actividades de interacción. Esto finalmente para referente de casos internacionales, sucesos, modalidades y tipos de materialización de riesgo público que se han presentado en estos países de ejemplo que traemos la mañana de hoy y que muy posiblemente también se vivan en Colombia como consecuencia de flagelos internacionales o simplemente porque la tendencia mundial siempre va a ser una línea que va a atomizarse de manera general, de manera mundial. En cuanto a objetivos específicos, pues damos también la socialización de 3 grandes objetivos que van articulados, alineados a los 3 momentos vividos en esta sesión. El primer objetivo es dar a conocer y dejar claridad de los conceptos ejemplarizados respecto
a todo lo que tiene que ver con riesgo público y cuál es el concepto general del mismo. Igualmente, nuestro objetivo específico número 2 es poder socializar los escenarios y las diferentes modalidades para que ustedes se lleven estos conocimientos y aprendan de algunas herramientas para implementar en sus vidas y en sus centros de trabajo. Finalmente, cuando vamos a mirar acá nuestro tercer objetivo, la idea es conocer y analizar las modalidades de riesgo público a nivel internacional que se adoptan al interior de nuestro país, dándole el daño a personas e instituciones. Esto teniendo en cuenta que la idea es que nosotros llevemos estas herramientas para prevenirnos entre todos y cuidarnos entre todos al interior de nuestros centros de trabajo. ¿Qué tan sigilosos debemos de ser o qué tan precavidos debemos de ser en el momento de prevenir que se nos materialice el riesgo público en causa u ocasión de la actividad económica que desarrollamos al interior de la compañía en la cual estamos trabajando? Entonces, vamos a empezar por la claridad de los conceptos. Iniciamos verificando cuál es el concepto de peligro. Imagino que ya 72 conectados la mañana de hoy, muy posiblemente dentro de ellos trabajadores de empresas afiliadas de diferentes sectores económicos del país. Asimismo, responsables de seguridad y salud en el trabajo, responsables de talento humano o de procesos de talento humano. La idea es que hoy apropiemos estos conocimientos. Cuando hablamos de peligros, conocemos un concepto nacional que lo ha emitido el Ministerio de Trabajo y las diferentes guías técnicas nacionales e internacionales, que nos habla de que es toda fuente, situación o acto con potencial daño en términos de enfermedad o lesión en las personas, que combinados estos daños pueden llegar a tener unas repercusiones en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro normal desenvolvimiento. Y estos peligros nosotros los identificamos a la vista, es decir, los vemos, los observamos, los analizamos y podemos aportarle a nuestro empleador o a nuestros responsables del proceso la manera de identificar y decir a ellos qué está sucediendo frente a nosotros y qué nos puede llegar a causar daño. ¿De qué manera podemos tener ejemplos claros en riesgo público? ¿Cuáles son esos peligros que podemos identificar al ojo y a la percepción humana? Entonces tenemos claramente que la agresión física, es decir, si evidenciamos alguna situación de agresión, de violencia, allí estamos identificando un peligro al cual no podemos acercarnos y debemos evitar exponernos. Asimismo, el artefacto o carga explosiva, si encontramos en nuestro camino o dentro de nuestra organización algún artefacto o carga explosiva que haya sido depositada o dejada, claramente es importante analizar que es un peligro, que está latente, que puede causar daño y que debemos informar a nuestro jefe inmediato. Asimismo, los objetos contundentes, las armas punzocortantes, sustancias químicas o peligrosas que lleguemos a evidenciar que puedan causar lesiones y las armas de fuego. Estos son los peligros que observamos, pero más allá de eso, cuando entramos a mirar ya el otro concepto que es el de riesgo, para tener esas dos diferenciaciones entre peligro y riesgo, riesgo ya es la combinación de la probabilidad de que ocurra algo, ya no estamos identificando. Cuando yo hablo de riesgo, no identifico. Cuando hablo de riesgo, estoy diciendo, puede sucederme X consecuencia, ¿sí? Si me expongo a ese peligro que ya observé, el riesgo o la probabilidad es que me suceda X o Y. Cuando hablamos de riesgo público, ¿cuáles son esos riesgos que pueden suceder? Es decir, ¿cuáles son esas situaciones que me van a generar consecuencias en mi vida? Analizamos, si me expongo a ese peligro, puede suceder que me saqueen, me roben o me hagan un hurto, robar con violencia, ¿cierto? Coger cosas ajenas con violencia, y el hurto desde que se apropien de cosas ajenas sin violencia, es decir, no me doy cuenta de que han cogido mis objetos personales. Puede estar expuesto a secuestro, extorsión, azonada, paseo millonario, fleteo, desplazamiento forzado, acoso sexual, violación sexual, ¿cierto? Bullying, daños cibernéticos, ¿cierto? Robo de información, phishing. Esos son casos o probabilidades que suceda la materialización de ese riesgo, situaciones a las cuales yo me expongo, es decir, identifico el peligro, me expongo a él y esa probabilidad de que suceda es lo que significa el riesgo. Ahora bien, cuando hablamos de amenazas,
estamos claramente diciendo que las amenazas es la potencial ocurrencia en un lugar específico durante una duración o intensidad, y el agente de riesgo selecciona a la víctima, es decir, siempre va a haber un agente que quiere causar el daño y este daño lo identifica, lo visualiza en una persona o en unas instalaciones. Cuando nosotros la amenaza está latente, es decir, que nosotros somos conscientes de que puede llegar a suceder el daño, puede llegar a suceder esa afectación a la integridad de la persona o de las instalaciones. Y asimismo, analizamos el concepto de vulnerabilidad. Recordemos, 75 asistentes en este momento. Recordemos que cuando hablamos de la vulnerabilidad en riesgo público, estamos hablando del grado de exposición que nosotros tenemos frente a que nos llegue a suceder un caso de que nos genere daño o afectación a nuestra integridad en las instalaciones donde nosotros estamos trabajando. Este grado de exposición es la vulnerabilidad que tiene la persona o la institución frente a deficiencias de seguridad, expuesto porque le faltó protección X, Y, Z. Está expuesto porque omitió alarmas, omitió llamados de atención en los cuales posiblemente pudiese llegar a suceder una situación de materialización del riesgo público. Entonces, ojo a esa vulnerabilidad, la cual nos puede estar dejando a nosotros expuestos frente a daños de materialización de riesgo público. Y generalizando el concepto, para los que nos acompañan, las personas nuevas que han decidido participar en este encuentro web de riesgo público con estudios de casos internacionales, es importante que conozcamos todos que el riesgo público son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos, por eso su nombre de público, es decir, ese no me sucede a mí solita estando en un lugar privado, sino necesariamente debe manifestarse o materializarse en un espacio público. Y este puede poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas e incluso de las instalaciones, equipos, enseres. Siempre importante reconocer que el riesgo público única y exclusivamente se materializa por el hombre. El hombre es el que tiene la intención de daño. El hombre es el que maquina la causación de riesgo público. Es el hombre quien materializa el riesgo público. El riesgo público no se materializa por accidente, por casualidad, por la naturaleza, porque sí, no. El riesgo público siempre sí o sí se da porque una persona ha maquinado la situación de afectación a la integridad física de una persona o de instalaciones. Y por lo general están relacionados con tráfico y violencia. Ojo aquí, importante reconocer, muchas literaturas y estudios del arte respecto a riesgo público nos han indicado que este concepto está unido a las situaciones de tránsito o de siniestralidad vial. Pero hay que dejar aquí una claridad. Cuando hablamos de la GTC 45 que nos habla de la guía técnica respecto a cuáles son los riesgos y los peligros que se identifican, claramente encontramos que una cosa es el riesgo público y otra cosa es el riesgo vial. Entonces, conceptos de riesgo público que ustedes pueden llegar a encontrar en esos momentos relacionados con riesgo vial, efectivamente se unen, son transversales, más no quiere decir que sean el mismo, son totalmente diferentes. Simplemente el riesgo público como se da en vías públicas o en situaciones públicas, y los accidentes viales también se dan en la masividad de una calle, carretera o vía nacional o panamericana, pues efectivamente también hace parte de un espacio masivo, más no quiere decir que el concepto sea igual. ¿Listo? Vamos a dejar entonces también especificado quiénes sufren el riesgo público. Entonces, ya dejamos claro que siempre lo genera el hombre, el riesgo público causado por el hombre, pero asimismo lo causa en quiénes, en personas, en equipos, materiales, bienes públicos o privados. Entonces, este concepto para que nos quede claros a todos que el riesgo público no solamente puede generarse en nosotros como seres humanos, trabajadores pertenecientes a una organización, sino que adicionalmente este riesgo público se materializa en las instalaciones, llámese por la actividad económica que se maneje dentro de la empresa,
por el poder que maneje la empresa en cuanto a conocimiento, tecnología, desarrollo, publicidad, ¿cierto? O conocimiento y manejo de información. Asimismo, por las ideologías que se manejan en esos centros de trabajo, creencias, ciertos rasgos propios de la organización, hablándolo socioculturalmente, que pueden llegar a generar un malestar a terceros y por tanto se cuece, se materializa el riesgo público en daño a esa estructura organizacional. Asimismo, cuando hablamos de bienes públicos y privados, si hablamos de una entidad financiera, si hablamos de un call center, si estamos hablando del Palacio de Justicia, si estamos hablando del Ministerio del Interior, son entidades públicas que emiten unos lineamientos nacionales que repercuten en la forma de vivir de nuestra sociedad colombiana. Y por tanto, hay algunas personas que posiblemente tengan diferencias conceptuales, diferencias doctrinales, y por esos niveles de diferenciación o de puntos no de otro, generan el daño a estas entidades. Pero ¿por qué la importancia de analizar la situación mundial? ¿Por qué es importante conocer estos estudios internacionales? Entonces, para nosotros entrar a analizar qué sucede en el mundo, en este caso estamos mirando casos de América, que es lo más cercano por cultura, economía, tipo de gobierno, ¿cierto? Porque más allá de entrarnos a comparar o analizar situaciones de otros países que tienen un nivel de economía diferente, que tienen un nivel sociocultural diferente, una forma de vida diferente, pues no es tan cercano aterrizarlo a nuestra cultura colombiana. Entonces, por tanto, hoy, en esta sesión, a diferencia de la anterior, donde analizamos casos de Estados Unidos y de Europa, en este momento vamos a analizar casos de América que nos van a permitir conocer un poco qué está sucediendo allá, que posiblemente esté sucediendo acá. Y por eso la importancia de conocer, empoderar, diagnosticar y formular, como cualquier plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo, o como cualquier plan de trabajo en sistemas integrados de gestión. 88 participantes en este momento. Bueno, entonces, la idea para quienes acaban de conectarse es analizar esta importancia de riesgo público frente a estudios de casos internacionales. Importante, recomendación, invitación. Si es posible, yo sé que a muchos, me hablo de caso particular y muy personal, evito en ocasiones ver las 3 noticias del día porque me pongo a analizar que o es la misma noticia repetida o es la repetición del amarillismo de la misma noticia, la cual le dan martillo, martillo, martillo para saturar a toda la audiencia. Pero sí la invitación de que conozcamos qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Colombia, qué está pasando en nuestra ciudad, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Norte de Santander, Leticia, porque nosotros conocemos qué está pasando y nos georreferenciamos, más fácilmente adquirimos herramientas de autocuidado y autoprotección. El que desconoce tiene la posibilidad de repetir la historia, ¿cierto? Lo han dicho grandes sabios a nivel mundial. Pero ¿por qué repetir la historia? Es decir, incurrir en el mismo error. En nuestro caso particular es permitir que seamos víctimas del riesgo público. Entonces, de ser posible, veamos noticias para saber cómo está el mundo. ¿Qué de aquello que nosotros escuchamos o vemos en las noticias está pasando en nuestro país? ¿Qué flagelos están llegando a Colombia? ¿Qué modos operando están llegando a Colombia? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas modalidades? Algo importante que hemos visto en los últimos tiempos es que posiblemente antes de pandemia, la forma de materialización de riesgo público en la calle, en las calles nacionales, sí efectivamente generaron alguna temerosidad, la percepción de seguridad ciudadana estaba baja, ¿cierto? Eso se nota en cada temporada, pero se materializaba el riesgo en ocasión a la pérdida de nuestros artículos personales, en ocasión a la pérdida de los artículos de nuestra casa, a la pérdida de los artículos o de los bienes de las organizaciones, más no se veía comúnmente la pérdida de vidas. Miren que esto es un punto muy importante y es como la idea central de todo lo que emerge el riesgo público. El riesgo público afecta personas y afecta instalaciones organizacionales públicas o privadas. Pero cuando estamos diciendo que afecta, no es lo mismo decir
Me robaron, masaquearon, me hurtaron, me violentaron, a decir, me atacaron, me maltrataron, me dispararon, ¿cierto? Eso es totalmente diferente. ¿Cuáles son esas consecuencias de esas modalidades de riesgo público que llegaron hoy a Colombia y se quedaron? Formas violentas donde ya más que cuidar nuestros bienes, estamos cuidando nuestra vida, parte fundamental en nuestros recorridos al trabajo, parte fundamental de nuestros recorridos a nuestra casa. Ya no estamos pensando en dejar ver nuestros teléfonos, ya no estamos pensando en qué tantas joyas llevamos puestas. Estamos pensando es cómo cubrimos nuestra vida, cómo la protegemos, cómo cegamos a la persona maligna, acechado mal, para que no nos vea a nosotros como posibles víctimas. Porque infortunadamente no se están dirigiendo a coger las cosas ajenas, sino están quitando la vida de las personas, roban la vida de las personas y ahí sí hurtan lo que quieren tener. Esta modalidad violenta ha venido generando un flagelo atomizado en Colombia, cifras aproximadamente desde hace 2 años que llegaron a Colombia y se han quedado. Es decir, día tras día las cifras nacionales del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo nos vienen diciendo se están perdiendo más vías por causa del riesgo público. Se están perdiendo más vías por siniestros viales. Se están perdiendo más vidas por la afectación que están causando las personas que tienen tanta necesidad en la calle y que ya no atacan de manera pacífica, sino que lo atacan de manera violenta. Entonces, por tanto, el tema de riesgo público es un riesgo transversal a todo el levantamiento de matrices de peligros y riesgos al interior de nuestras organizaciones y que es importante que analicemos cuál es nuestra condición, hacer un estudio DOFA de ser posible, de debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas al interior de nuestra organización, de cada una de las empresas afiliadas a ARL Positiva. Ustedes como trabajadores tienen esa gran tarea. Conocer, saber qué está pasando, saber qué puede llegar a suceder en un futuro, identificar esos peligros, ¿cierto? Empoderar, esa es nuestra segunda importancia cuando hablamos de conocimiento de casos internacionales. Empoderar procesos, empoderar conocimiento. ¿Cómo empoderamos? Desde el conocimiento, porque no podemos empoderar desde el desconocimiento. Entonces, si conocemos situaciones, si conocemos modalidades, si conocemos consecuencias, ¿cierto? Pérdidas de vida, casos de nuestros vecinos, casos que se ven en televisión, empezamos a generar un empoderamiento como seres autónomos, autorreguladores, autocuidadores, que podemos permear en los demás esa cultura del autocuidado. Empoderamos a nuestro responsable de seguridad y salud en trabajo. Empoderamos a nuestro jefe inmediato, jefe de proceso, gerente, director. Empoderamos a nuestro responsable o jefe de talento humano, desarrollo humano o grupo de personal. Ese empoderamiento nos une, nos articula para generar una cultura de seguridad y salud, una cultura de protección, una cultura de cuidado, y la responsabilidad cae en cada uno de nosotros. No podemos esperar que sea nuestro jefe, nuestro empleador quien cuide de nosotros. Efectivamente, si hay una corresponsabilidad, ¿cierto? Eso es compartido. Pero preguntémonos todos los asistentes hoy, 101 asistentes, ¿qué papel estamos asumiendo cada uno de nosotros para prevenir el riesgo público, para no exponernos, para no dar papaya? Infortunadamente, si nosotros permitimos ese nivel de exposición, los únicos perjudicados vamos a ser nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, una vez conocemos, una vez empoderamos, seguidamente diagnosticamos. ¿Y de qué manera generamos este diagnóstico? ¿Cierto? Nosotros al interior de las organizaciones tenemos el levantamiento de las matrices, peligros y riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Pero asimismo tenemos unas encuestas aplicadas. Quienes no conocen estas encuestas, por favor, consúltenlo, elévenlo con sus jefes inmediatos. ¿Cuáles son las encuestas aplicadas de condiciones de salud? ¿Cierto? De condiciones de seguridad al interior de la organización. ¿Qué tienen ustedes diagnosticado frente a riesgo público? ¿Ustedes saben de casos donde hayan atacado a la empresa o la organización por la información que manejen, por los recursos económicos que tienen, por el poder de tomas de decisiones que ustedes lleguen a tener dentro de la compañía?
Eso es importante, que partamos de un análisis de realidad. ¿Qué tanto sabemos puede llegar a ser perjudicial el conocimiento, la responsabilidad que tenemos, la ubicación geográfica o social o económica que tenemos, o el posicionamiento que tenemos de manera comercial, empresarial, industrial? Porque desafortunadamente hay personas afuera que la envidia, el enojo, la soberbia, el resentimiento les alimenta la necesidad de causar daño a la organización. ¿Y quiénes trabajan para esa organización? Nosotros, todos los seres humanos, todas las personas que hacemos posible llevar a cabo los procesos, ¿cierto? Y procedimientos. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad de ese diagnóstico, podemos conocer qué puede suceder al interior de la compañía. ¿Cuáles son nuestros puntos de vulnerabilidad? ¿Acaso ustedes saben de si en la guardia o en la recepción hay medidas de protección de ingreso a visitantes? Si ustedes tienen un sistema de seguridad apropiado, si a ustedes los acompaña un guardia de seguridad que les brinda protección al ingreso de las instalaciones, si todos portan un carnet para demostrar la pertenencia a esa empresa. ¿Sí? Si ustedes ven que hay alguien ajeno que no lo porta, ¿qué autoridad o empoderamiento tienen para ustedes preguntarle, señor, ¿usted de dónde viene? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cierto? De esta manera estamos conociendo que hay una persona ajena a nuestra corporación y queremos saber quién la trajo, bajo quién está responsable de esta visita. Se ingresa un carro al parqueadero, han realizado el chequeo necesario para ver ese vehículo, qué contiene en su interior. ¿Sí? Han hecho un registro de visitantes, contactos. Eso es importante que lo conozcamos. Asimismo, ¿cuál es el circuito cerrado que ustedes manejan? ¿Lo tienen? Hay empresas que no cuentan con ellos. ¿De qué manera estamos siendo vigilantes de lo que está sucediendo las 24 horas del día dentro de nuestra empresa? Ahora bien, fuera de la empresa hay luminaria necesaria para poder acceder en horas tarde, horas muy tempranas a la empresa. ¿Cuál es el sector en el que nosotros estamos ubicados geográficamente? ¿Y de qué manera nosotros conocemos situaciones particulares de materialización de riesgo público que se han dado en la misma zona? ¿Cuál es el medio de transporte más frecuente de los funcionarios de la compañía? Bueno, son una cantidad de sucesos que la invitación para todos ustedes, 105 asistentes, es que conozcan la importancia, sean conscientes de la importancia. De esta manera conocemos, empoderamos, diagnosticamos y finalmente formulamos. ¿Y qué es formular? Para allá vamos, es tener medidas correctivas para salvar vidas. En este momento ya no estamos salvando cosas. Eso era hace 3 años, que salvábamos nuestras cosas y protegíamos nuestros bienes como nuestro más grande tesoro. COVID nos enseñó que la vida es tan vulnerable, tan fácil de perder por algo mundial, una pandemia. Miren cómo las situaciones mundiales se atomizan en todo el mundo y llegan hasta Colombia. Asimismo pasa con el riesgo público. Esa importancia de reconocer mundialmente qué está sucediendo y que llega a Colombia y se atomiza en Colombia de modalidades diferentes, es la importancia de implementar medidas correctivas en nuestra vida. Entonces, analicemos y llevémonos esa tarea al interior de nuestras empresas afiliadas el día de hoy. ¿Qué medidas correctivas estamos implementando para prevenir el riesgo público? Indaguemos, empoderemos, diagnostiquemos y formulemos. Si vemos que hay falencias, somos nosotros quienes nos compete y nos merece la responsabilidad de socializar y expresar esa necesidad de implementar medidas correctivas. No bajemos la guardia ni obviemos la gran responsabilidad que nos han a nosotros cedido. Entonces, ¿de qué manera vemos que el riesgo público nos afecta a nosotros como trabajadores y que es importante que nosotros lo implementemos dentro de nuestros procesos de seguridad y salud en el trabajo? Desde la medicina preventiva, ¿por qué motivo desde la medicina preventiva? Porque cada suceso de riesgo público normalmente deja secuelas físicas en la persona, ¿cierto? Entonces, si nosotros desde medicina preventiva sabemos y somos conscientes de esas consecuencias que deja la materialización del riesgo público, estaremos a la vanguardia para prevenir afectaciones a la integridad. Si yo tengo un cargo de responsabilidad como guardia de seguridad y no porto mi chaleco blindado o mi chaleco balístico, que es el nombre correcto técnicamente hablando,
Obviamente sé que va a haber una afectación a mi salud dado caso suceda una materialización de riesgo público, ¿cierto? Si yo sé que debo utilizar mis gafas, mi casco de protección y no lo hago, ¿de qué manera sé que las consecuencias en mi salud van a ser X o Y? Entonces, aquí está la parte fundamental desde la salud. Ahora bien, desde la higiene, desde los procesos, ¿de qué manera nuestra organización está preparada para darle ese tratamiento de riesgo público a las consecuencias que nos puede llegar a dejar la materialización de este riesgo? Y desde la seguridad industrial. ¿Cómo nosotros tenemos este manual o ese ciclo PHBA de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y cómo vemos la implementación y la formulación de actividades, acciones, talleres, capacitaciones, entrega de elementos de protección personal, implementación de controles de ingeniería, ¿sí? De controles administrativos para prevenir la materialización de riesgo público. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros le vamos a dar a nuestra compañía para prevenir que se materialice el riesgo público? Entonces, entramos nosotros a analizar que para poder decir que vamos a hacer un estudio de casos mundiales, efectivamente son las situaciones actuales que está viviendo el país. Entonces, claramente vemos acá en esta diapositiva que hay 4 flagelos que nos están atomizando en este momento la materialización del riesgo público en Colombia. Uno de ellos es la migración. Querramos o no querramos, es una realidad, ¿cierto? Hemos visto todas las situaciones que a nivel mundial se han dado, inmigrantes que han llegado a nuestro país como protegidos, con la oportunidad de tener un segundo hogar que los acoge, ¿cierto? Como lugar de vivencia y de vivir o de residencia, con oportunidades laborales claras para que puedan surgir y salir adelante, ¿cierto? Por diferentes situaciones económicas, sociales, políticas, gubernamentales dentro de estos países ajenos. Pero, ¿qué sucede con el flagelo de la migración? Infortunadamente, nuestra realidad socioeconómica, política, administrativa de Colombia no da la capacidad para poder acoger todos los migrantes y garantizarles unas condiciones de vida digna, unas condiciones de trabajo seguro. Es allí donde tenemos un papel fundamental de poder analizar que, si bien es cierto, las condiciones laborales colombianas no son las más óptimas, pues imagínense cómo será para los migrantes que vienen con una expectativa totalmente diferente, con unas necesidades de acogimiento, de respaldo de nuestro país. Entonces, este flagelo que nos ha dejado la migración por las diferentes necesidades que traen los migrantes, afectan transitoriamente, obviamente en este momento, transitoria y permanentemente, nuestra realidad en riesgo público para Colombia. Asimismo, ¿qué también lo genera? Las líneas políticas. Estamos viendo que ahora la tendencia en Sudamérica es ya cuántos países hacen parte de una línea y una ideología política, una ideología de gobierno que trae dentro de ellas unas directrices, unos planes de gobiernos muy sociales, ¿cierto? Muy de igualdad, muy de inclusión, pero que el país no está preparado aún para ese tipo de gobernabilidad. Sin embargo, tenemos que acopiarnos, tenemos que ajustarnos a la realidad que vive el mundo, realidad que ha llegado a Colombia, realidad que ya era realidad para algunos países de Sudamérica y que en este momento la estamos viviendo en carne propia. Entonces, eso también hace parte de que se generen algunas manifestaciones o inconformidades sociales que se ven reflejadas en protestas o manifestaciones sociales públicas que alteran el orden público, que alteran la seguridad pública y por tanto se emergen en conductas de alteración de riesgo público. Asimismo, la pobreza. Cuando nosotros evidenciamos cuál es el porcentaje de pobreza que tiene Colombia, podemos entrar a discutir que estas personas que carecen, que tienen la necesidad de acceder a algunos lujos o algunas necesidades incluso básicas, primarias, los obliga a materializar el riesgo público para poder satisfacer sus necesidades. No morir de hambre, de frío, dormir bajo un techo, bajo un puente, debajo de ese puente sentir hambre y llegar a atracar a la primera persona que pase por el mismo, subirse a un bus de transporte a pedir ayuda, no recibirla y atracar o generar violencia contra las personas que transitan el bus,
son situaciones que han obligado a que esta población menos favorecida ataque por necesidad a personas que salen a trabajar. ¿Cuántos de nosotros salimos diariamente a coger nuestro medio de transporte y llegar a un trabajo para ganarnos nuestro salario básico de una manera responsable, comprometida y con nuestros esfuerzos físicos? Muy posiblemente la mayoría de los que nos encontramos acá, por no decir que todos tenemos esa necesidad de trabajar para sobrevivir, trabajar para poder acceder a una calidad de vida que nosotros pretendemos tener y a la cual nosotros nos hemos venido preparando para acceder a ella. Pero ¿cuántas personas a nuestro alrededor nosotros podemos observar que carecen de esas posibilidades de acceso al trabajo, que carecen de esas posibilidades de acceso a la educación, de esas posibilidades de acceso a tener un techo propio o alquilado? Son bastantes, créanme que son bastantes. Y ese es el llamado que hacemos la mañana de hoy en esta sesión de riesgo público. Entonces, conociendo ya los ejemplos de materialización de riesgo público que les acabo de comentar, vamos a ver cuáles son las tasas de criminalidad en México para que nosotros veamos si lo que pasa allá también pasa en Colombia. Entonces, allá en México nos dicen los artículos documentados que se encuentran anexos en esta bibliografía como consulta bibliográfica. Vemos que tenemos lesiones, robo de vehículos, daño en propiedad ajena, amenaza, fraude, robo a negocios, narcomenudeo, robo en casa, homicidio, robo a motocicletas, abuso sexual, delitos cometidos por servidores públicos, violencia familiar, robo de autopartes y violaciones simples. ¿Cuáles son las principales modalidades de riesgo público que encontramos en México? Entonces encontramos las lesiones por adquisición de bienes ajenos, el robo de vehículos y el daño a propiedad ajena. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros analizamos estas situaciones que pasan en México, pasan en Colombia y pasan en diferentes países del mundo, solo que en proporcionalidades diferentes, ¿sí? En este momento, por ejemplo, en Colombia está el robo de celulares, está el robo de bicicletas, punteando las cifras de criminalidad, punteando las cifras de materialización de riesgo público. Esto lo que nos indica a nosotros es que si a nivel mundial está sucediendo algo similar, ¿por qué en Colombia está sucediendo lo mismo? Porque esa tendencia se permanece en el tiempo. Y muy posiblemente la respuesta es que la atomización de los flagelos sociales y económicos que está viviendo Colombia también los están viviendo algunos países de América. Por tanto, los sucesos y materialización del riesgo público tienden a ser muy similares. Ahora bien, si nosotros pasamos de México y hacemos un análisis en Chile, entonces estamos viendo los problemas de delitos más comunes como situaciones de violencia al interior de los grupos familiares, el parricidio, el homicidio simple y calificado. Cuando hablamos de homicidio simple y calificado, volvemos al mismo tema. Por causa del robo, por causa de adquirir bienes ajenos, las personas están falleciendo. En México vemos la tendencia más desde el daño, acá retrocedemos un momento, desde las lesiones personales, aquí no estamos teniendo el homicidio como primer categoría, la tenemos como 2, 4, 6, 8, como novena categoría está el homicidio en México, pero en Chile la vemos como la segunda categoría de modalidad de materialización del riesgo público. Es la cultura lo que permite que esto suceda. Les pongo un ejemplo muy claro. No es lo mismo decir cómo reacciona una persona en Cúcuta o cómo reacciona una persona en Barranquilla frente a un hurto, a diferencia de cómo reacciona una persona en Medellín, que ha vivido el flagelo del narcotráfico y que tiene una manera de resiliencia y de respuesta inmediata un poco más asertiva, en términos un poco acá respetuosos, por la situación social y económica que vivió en algún tiempo y que ha enmarcado su proyección cultural. Asimismo sucede en México. Los antecedentes de narcotráfico y algunas condiciones económicas hacen
que ya las personas tengan más reserva frente a atacar con un arma, por tanto se genera mucha más violencia, son un poco más rezagados. Mientras que en Chile esta tendencia, que es muy similar a la colombiana por las nuevas líneas dogmáticas y políticas y gubernamentales que se están viviendo, evidenciamos que es el segundo factor. Seguido de ello tenemos el infanticidio, la desprotección a la infancia y cómo se ha venido presentando modalidades de riesgo público en ellos, el secuestro, sustracción de menores, que hace parte igualmente de ellos, y las lesiones. Asimismo, cuando nosotros entramos a mirar lo que está sucediendo en Ecuador también vemos algo muy similar como lo que se ve en Colombia. Entonces, ¿qué vemos acá? Robo a personas. ¿Cómo el robo a personas, es decir, la necesidad de tener lo ajeno, hace que se incrementen las cifras de riesgo público? Lo mismo o seguido a robos de domicilios. Miren que este robo de domicilios se repite tanto en México como en Chile y en Ecuador. Y bien, lo hemos analizado en cifras anteriores y en sesiones anteriores en Colombia. El robo a homicidios es sus formas de materialización de riesgo público que se ha venido incrementando. Seguido de los robos de carro, que es algo que también se viene incrementando en Colombia. Robo de motos, indiscutiblemente, ese es el pan de cada día, lo podemos ver en noticias, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que queremos observar con esto? Y acá hay una frase que traje de un periódico ecuatoriano donde nos dice: con un cambio de gobierno este año en Colombia y la incertidumbre política en Perú, así como el crimen continuo en las regiones fronterizas con Venezuela, ¿cómo puede unirse la región andina para abordar el narcotráfico y el aumento del poder de las bandas criminales? Gran pregunta que nos emerge a todos los países suramericanos con nuevas tendencias políticas, sociales, económicas y gubernamentales. Esa situación real que vivimos en Colombia, esa incertidumbre de qué va a pasar mañana, ¿cierto? Esa incertidumbre que tenemos si las cosas se están haciendo bien o cuál es el camino a seguir, es lo que ha generado de una u otra manera también la visualización de modalidades de riesgo público. Más que ello, si analizamos lo que venimos rezagando en este momento, que son los residuos o los resultados de haber atravesado una pandemia mundial por COVID-19, también aplica todas las consecuencias o secuelas que nos ha dejado riesgo público. Situaciones de países vecinos que han vivido unas condiciones sociales, económicas y gubernamentales inadecuadas, también viene a ser rezago de riesgo público en Colombia. Entonces, finalmente entramos nosotros a concluir que el tema de riesgo público es algo transversal, que lo que está sucediendo en nuestros países vecinos suramericanos es algo muy similar a lo que vive Colombia, por lo que les acabé de mencionar. Nuevos gobiernos, ¿cierto? Líneas ideológicas o dogmáticas, adicionalmente flagelos o el respaldo que se le ha dado a estos migrantes que han tenido la necesidad de visitar nuestro país y ser recibidos para garantizarles a ellos también unas condiciones de trabajo, de dignidad humana, de techo, protección, salud, ¿sí? Adicionalmente, las cifras de pobreza de Colombia, que también se ven en cada uno de los países, que independientemente del Producto Interno Bruto que ellos desarrollen, que independientemente de los lineamientos que da la Organización Internacional del Trabajo para la protección del trabajo, la dignidad en el trabajo, la dignidad humana, derechos humanos y demás, sí o sí contamos, y es una realidad, de tener en nuestra sociedad personas con pobreza, personas con la necesidad y la carencia, personas que en el día solamente consumen un alimento para poder pasar todo el día activos. A diferencia de los que somos bendecidos, nos encontramos hoy con un trabajo, pertenecemos a una empresa que nos da nuestro sustento diario para poder satisfacer esas necesidades. Pero ¿cuántas personas nosotros conocemos que no cuentan con las mismas condiciones? En Colombia, en Sudamérica, en Ecuador, en Europa, en Asia, en África. Todos los países, todos los continentes en este momento tienen a su interior flagelos socioeconómicos, políticos, culturales y gubernamentales que generan la posibilidad de materialización de riesgos públicos. ¿Cuál es la tarea de nosotros?
¿Cómo abordar esas situaciones? ¿Cómo Colombia aborda ese autocuidado para prevenir se nos materialice el riesgo público cuando hemos traído encima de nosotros una historia de más de 50 años de narcotráfico, una historia de más de 50 años con grupos armados? Cuando en este momento estamos tras unos acuerdos de verdad, de paz, de resiliencia y de reconciliación, cuando queremos hacer las cosas bien y queremos empezar a desarrollar nuevos procesos al interior de nuestras compañías. ¿Qué tan preparadas están nuestras organizaciones para poder asumir las nuevas modalidades de riesgo público, poder proteger a sus funcionarios y cómo nuestros funcionarios, es decir, nosotros los trabajadores que estamos acá sentados viendo este webinar, estamos preparándonos para ayudar a la empresa en esa tarea y adicionalmente nos estamos resguardando y generando cultura del autocuidado? Entonces, acá tenemos unos retos, que es la invitación que dejamos la mañana de hoy desde riesgo públicos y casos internacionales. Y es, primero que todo, que ustedes sepan y sean conscientes que no solamente a nosotros nos puede llegar a suceder, no podemos nosotros ser víctimas del riesgo público. Todos los seres humanos que salimos a diario a las calles a buscarnos el pan de cada día, a llegar a nuestro centro de trabajo, o los trabajadores informales, o las personas que salen a buscar empleo, están expuestos a riesgo público. Nosotros, con la gran bendición de contar con un programa de capacitación, contar con una empresa, un empleador que nos da la garantía de la protección de la salud y la integridad, ¿cierto?, que contamos con una administradora de riesgos laborales ARL positiva que genera estos espacios de socialización y retroalimentación para que seamos conocedores y prevencionistas. Prevencionistas, gran responsabilidad, es decir, personas autorresponsables para prevenir que se nos materialice el daño. Entonces, primer reto, conocer los casos de modalidades internacionales aplicados en Colombia. ¿Y esto de qué manera lo hacemos? Veamos noticias, socialicemos con nuestros compañeros, capacitémonos. Entre más conozcamos, menos permitimos que el error suceda en nuestras vidas. Menos posibilidades de ser víctima tenemos en nuestras vidas. Indagar situaciones particulares de la actividad económica que se desempeña. Si yo trabajo en una casa de cambio, si trabajo en una entidad financiera, si trabajo en un bar, si trabajo en una cafetería, en un restaurante, zona hotelera, en una minera, si trabajo en una obra de construcción, dependiendo de cada una de las actividades económicas, hay unos riesgos particulares propios de la misionalidad de esa tarea y del nivel de exposición de esa tarea. Pero no olvidemos el riesgo transversal que siempre está inmerso en ese trabajo, que es el riesgo público. Ahora bien, distinguir las diferentes modalidades de riesgo público. ¿Cuáles son? Fueron las primeras que las mencioné al iniciar esta sesión. Hurto, violación, fleteo, azonada, manifestación pacífica o violenta, desplazamiento forzado, narcotráfico. Dentro de esos está el phishing, acoso sexual, ¿sí? Todas esas modalidades de riesgo público, es importante que las conozcamos y veamos cuáles son los rasgos de materializarse cada una de ellas, para que cuando tengamos esas tempranas alertas, estemos así sigilosos y pilas para decir, oye, pilas, me tengo que cuidar porque me puede pasar X o Y. Asimismo, tener acceso a las medidas de denuncia y de solicitud de apoyo a entes territoriales. Ustedes tienen en su celular el número del cuadrante donde ustedes trabajan, tienen el número del cuadrante de donde ustedes viven. ¿A quién llamarían ustedes en el caso de X o Y? ¿Tienen claro ese procedimiento? Quienes no lo tienen, los invito en este momento a que guardemos en el teléfono esa persona a quien contactar en caso de ese ente territorial, ¿sí? Esa persona responsable en la empresa, a quien yo le doy de primera mano la información de la cual me acabo de enterar que puede llegar a suceder y afectar mi organización. La capacitación permanente, estos espacios son gratos, esos espacios que nos da ARL Positiva, los invito a que sigan Educa Positiva, se inscriban a los talleres webinar que a diario nos ofrece la compañía administradora de riesgos profesionales para que conozcamos, indaguemos, para que tengamos nosotros más herramientas de autocuidado. Esto se trata de salvar vidas y la responsabilidad de todos nosotros. El trabajo colaborativo con las redes de cooperación del sector económico, llámese en asociaciones, grupos cooperantes, vigías, centros de información, vecinos. Normalmente las empresas cuando están ubicados en un sector industrial, hoy así no lo estuviesen, en un sector comercial, bancario, textilero, hotelero,
Siempre es importante tener una red de cooperación, tener los teléfonos o los números de los responsables de cada una de las empresas que nos rodean, porque entre más tengamos articulado el trabajo y más nos cuidemos colaborativamente, mejor va a ser el resultado. Y asimismo, invitación grande, no bajar la guardia. El riesgo público siempre está entre nosotros. Entonces, esa es la tarea, la invitación que les doy la mañana de hoy. Muchas gracias, Wilmer y Fernando, por este espacio. Gracias a RL Positiva Compañía de Seguros. Damos por terminada la sesión de la mañana de hoy y a continuación, como bien nos dijo Wilmer hace un momento, seguimos con nuestro segundo sondeo que nos va a permitir evaluar los conocimientos de qué tanto aprendimos en esta hora de webinar de riesgo públicos, estudio de casos internacionales. Wilmer, te doy la palabra. Doctora Paola, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de este valioso espacio académico. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿las modalidades de materialización del riesgo público de otros países afectan al nuestro? Esto es A, falso o B, verdadero. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, un 10% de respuesta. B, verdadero, un 90%. ¿Qué tal nos fue nuestra primera pregunta, doctora Paola? Bueno, Wilmer, muchas gracias. Efectivamente, a comparación de los primeros resultados, incrementamos el porcentaje acertado, es decir, el 90% es verdadero. Todas las modalidades de materialización de riesgo público que se den en otros países siempre van a terminar permeando Colombia, porque somos un mundo globalizado, interculturizado y por tanto vamos a tener repercusiones sociales, económicas y más de riesgo público. Verdadero es correcto, 90%, muy bien acertado. Gracias, Wilmer. A ti, doctora, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. ¿Qué debo hacer para evitar ser víctima del riesgo público? A, ver noticias. B, ser capacitado por la empresa contratante. C, socializar modalidades y casos. D, todas las anteriores. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, ver noticias, un 0% de respuesta. B, ser capacitado por la empresa contratante, un 5%. C, socializar modalidades y casos, un 0%. D, todas las anteriores, un 95% de respuesta, doctora Paola. 95%, perfecto, listo, Wilmer. Igualmente que nos sucedió en la primera pregunta, en esta evidenciamos un incremento del 90% al 95% con la respuesta D, que corresponde a todas las anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que para evitar ser víctima de riesgo público, les dejé una gran invitación el día de hoy. Veamos noticias para estar enterados de qué sucede a nivel mundial y nacional. Capacitémonos permanentemente, aprovechemos estos espacios como los de Educa Positiva e igualmente socialicemos con nuestros pares con la finalidad de que todos estos insumos son herramientas para evitar ser víctimas. Perfecto, Wilmer. Muy acertado, 95% de la respuesta D. Muchas gracias, doctora, por la retroalimentación. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿puedo prevenir la materialización del riesgo público cuando? A, conozco las modalidades y tipos de hechos. B, al no bajar la guardia. C, cuando inspecciono mi alrededor. D, todas las anteriores. Vamos a darles 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, conozco las modalidades y tipos de hechos, un 5% de respuesta. B, al no bajar la guardia, un 0%. C, cuando inspecciono mi alrededor, un 3%. D, todas las anteriores, un 92% de respuesta. ¿Qué tal nos fue nuestra última pregunta, doctora?
Bueno, Wilmer, también, igual que en las anteriores, incrementamos la respuesta de todas las anteriores, es la más acertada. Para poder prevenir la materialización del riesgo público, sucede cuando nosotros conocemos las modalidades y tipos de hecho. Recuerden que conocer, indagar es algo supremamente importante para prevenirlas. No bajar la guardia porque depende de nosotros que estemos alertas, sigilosos, porque siempre va a haber un malhechor queriendo causarnos daño. Y asimismo, inspeccionar el alrededor nos permite a nosotros desarrollar ese sexto sentido que requerimos cuando estamos afuera en la calle. De la respuesta perfecta, incrementamos a un 92%. Creo que más que claro el tema, Wilmer, muy satisfactorio el espacio. Bueno, doctora Paola, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en un evento más de tu comunidad. Lastimosamente por este año es nuestro último evento virtual que tenemos de esta comunidad, pero los invitamos a todos a que sigan muy conectados con nosotros. En este 2023 que viene llegaremos con muchos más eventos. Doctora Paola, muchas gracias por tanto. Gracias a ti, Wilmer, gracias a todos los asistentes y como lo dice Wilmer, efectivamente este es nuestro último espacio de temática de riesgo público. El año entrante esperamos traer nuevas herramientas para que ustedes las disfruten y las aprovechen. Bendiciones para todos. Muchas gracias, doctora. A todos nuestros asistentes, mil y mil gracias por acompañarnos a una acción educativa más. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños.
Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.